En nombre del embajador Romeo Ruiz Armento, de todo el personal que trabajamos en la Embajada de México, les pedimos que se sientan en esta su casa, la Embajada. El día de hoy, CELAC va a presentar el libro Universalidad del Pensamiento de Guillermo Torielo Garrido. Él fue un ex canciller de Guatemala y, bueno, siempre como diplomáticos nos da gusto que la vivencia, las memorias trasciendan. Y en esta oportunidad, pues tenemos a 3 autores que se han reunido en torno a este pensamiento político de Guillermo Torielo Garrido: Mario Roberto Morales, Marcio Palacios Aragón y Factor Méndez Lionel. Los dejo con él para dar inicio a esta tan interesante presentación. Gracias. Buenas tardes a todas las personas presentes, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, excelentísimo señor embajador de la República de Cuba, excelentísima señora ministra de la Embajada de México, distinguidos colegas profesionales, colegas de la prensa nacional e internacional, público en general. Un día como hoy, el 24 de febrero de 1997, falleció en La Habana, Cuba, el doctor Guillermo Torielo Garrido. En esta ocasión conmemoramos, en términos de un homenaje a su memoria, el 28 aniversario de ese fallecimiento. Para el efecto, respetuosamente pido a los presentes, observemos un minuto de silencio y ponernos de pie, por favor. Muchas gracias. En Guatemala, los sectores conservadores, las élites de este país, han intentado sembrar la amnesia colectiva. No quieren que se hable de los hechos del pasado, no quieren considerar el aspecto fundamental de la memoria histórica, que es un derecho que tienen todos los pueblos, y particularmente el rescate de la memoria histórica. Este libro que se presenta el día de hoy es un esfuerzo académico, una investigación sociopolítica basada fundamentalmente en la obra que durante 6 libros específicos de la autoría del doctor Guillermo Torielo fueron posible que concluyéramos este trabajo. Un trabajo que inició desde la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Centro de Estudios Latinoamericanos que se fundó en esa escuela y que, como todos sabemos, el propio fallecimiento de Mario Roberto Morales y posteriormente la toma de la universidad por parte de redes de corrupción y usurpadores de los cargos académicos tuvo como resultado la extinción del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Escuela de Ciencias Políticas y además
el bloqueo a ciertas actividades al interior de nuestra alma mater. Mario Roberto inició este trabajo. Prácticamente fue el autor intelectual de los principales nudos metodológicos que significaba abordar el tema del rescate del pensamiento político de Guillermo Tomiello Garrido. Y es por eso que se explica para muchos que no lo entendían el por qué Mario Roberto es uno de los 3 coautores. Fue por iniciativa de Marcio Palacios, exdirector de la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC, que retomamos la iniciativa de Mario Roberto hasta que la concluimos. La presentación del libro hace una narrativa breve de todos los aspectos metodológicos y, por supuesto, de el gran aporte intelectual que Mario Roberto hace para haber concluido esta obra. Los coautores y el mismo personaje del libro dedicamos esta publicación a nuestras hijas, a Brenda, la hija de Guillermo Tomiello Garrido, quien reside en La Habana, Cuba, a Anaís y Mayarí, hijas de Mario Roberto Morales, que residen en San José, Costa Rica, a nuestras hijas, Marcia, Anaité y Carmen. Con esa dedicatoria les ofrecemos la más fraternal y cálida bienvenida en nombre de los coautores de este libro. Cedo el uso de la palabra al colega Marcio Palacios. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. A mí me toca en esta oportunidad agradecer y dar la bienvenida a los colegas de la mesa. Quisiera agradecer a la doctora Artemis, destacada académica dentro de nuestra Universidad de San Carlos. Quisiera también dar la bienvenida a Marco Antonio Sandoval, distinguido periodista y columnista. Si me lo permiten, Karen Habo, Sukapush, Inkatoshev, Mahunah, Laat, Solok, Chahakilan, Salitenam. Cada exponente va a tener 10 minutos. Entonces, vamos a empezar dándole la palabra a Manuel Antonio, posteriormente a Máximo Battioli y finalizaremos con las palabras de la doctora Artemis. Buenas noches a todos, y a todas, a todos. Académico de la lengua, la oportunidad de decir que eso es un amor que además demuestra y respeto a las mujeres, porque el idioma español es incluyente.
sobre la pared. Pero bueno, quiero hablar brevemente sobre Roberto. Yo no tuve hermanos varones, tuve dos hermanas que murieron y únicamente una de ellas, al igual que María Roberto, murió por su necesidad, no le hacía las vacunas y la mató el niño. Y entonces cuando se murió, me dio una mezcla de dolor y de rabia. Pero bueno, ese es otro tema. Fuimos amigos con Roberto 54 años. Roberto tenía un sentido de humor. Decían, estudiamos en la Lavandívar, la Universidad Lavandívar, desde entonces. Era la época de tragos en cantinas, de serenatas, muy bien la ventana. La primera serenata que vimos a María Eugenia, que me acompañó desde entonces, nos equivocamos porque estábamos medio encontrados y se la dimos, nos equivocamos de ventana y se la dimos a los suegros. Nuestras discusiones eran sobre ética, sobre lo correcto y lo correcto. Nuestros caminos se dividieron un poco, pero la amistad fraternal se mantuvo más de medio siglo. La vida nos unió también en la Academia Guatemalteca de la Lengua. Y así les repito lo que me dolió. Me ofendió mucho saber cómo fue maltratado en Nicaragua porque él se iba por la libre como él mismo decía y no aceptaba que le dijeran usted tiene que decir esto porque no sé quién le dio la orden. No lo aceptaba, era un libre pensador que decía lo que quería y no les digo que sentía una mentira terrible decirles que yo estaba de acuerdo con todo, pero sí teníamos posiciones distintas, pero no radicales. Digamos, uno era azul y otro era amarilla, entonces teníamos un amplio verde que además de cariño y de todo, nos unió siempre. Como escritor era excelente, un lenguaje elegante. De altura lo hizo víctima de la envidia de novelistas y ensayistas, porque para eso somos guatemaltecos, ¿verdad? Colaboró en la prensa libre como crítico de cine. Y tiene una anécdota, fíjese que era reportero, él llegaba para que lo llevaran. Y me tocó a mí ir a cubrir un tristísimo caso de un niñito que en la 12 Avenida de Paz del Rey, en ese tiempo todavía les hablo de 68 o algo así, venía la locomotora y el niñito que tenía como 3 años o 4, cuando vio la locomotora se agachó en medio de los entonces en la que la locomotora pasó, no lo arrolló, pero el niñito murió quemado, abrazado por el calor de los fogonazos de la no lo que no estaba ahí. Entonces el reportero tiene que ser frío. Imagínense ustedes cuando llegamos
vecinos, la mamá que lloraba. Y luego empecé a actuar como reportero. Señora, de mi nombre es Lino. Señora, por favor, de mi doña Lino, que la pobre no está para que el tipo le hablara de eso. Nos fuimos de regreso, yo fui a escribir la nota. Mire, ya está la foto, grabando. Nos fuimos para la universidad. A los 4 días, así, vino Manuel Roberto y me dijo, mira lo que escribí. Era un relato, era una narración donde yo era el principal, ¿cómo se dice? Protagonista. Y cuando él decía cómo había actuado, yo feliz. Se le llevó a un parcial y don David Vela no la quiso publicar porque ponía, y es que el periodista como el médico no puede llorar por cada caso que tiene que, pero eso lleva así a endurecer el corazón. Bueno, Roberto, y creo que este libro es yo también, un libro que se llama Breve Historia Intercultural de Guatemala, porque voy a hablar lo que creo que se debe hacer con la obra de Guillermo Toledo. Yo, como todos los guatemaltecos, no todos, pero el 95%, no conozco la obra de él, más que lo de cuando fue, ¿cómo se llama? Canciller, lo que hizo, eso, pero de ahí murió. Entonces creo yo que no es que hacer que se reconozca, la tarea no es hacer que se reconozca, es hacer que se conozca. Los que lo conocieron no llegamos, los que estamos aquí, no llegamos ni al 3% de la población de Guatemala. Y si ustedes, como la mitad no son adultos, más digamos que es el 6, pues, pero eso es generosamente el 6 de la. Entonces, han pasado 80 años, mucha agua ha pasado bajo los puentes, y entonces lo que hay que hacer es explicarlo a él en breve, con lenguaje asequible y a la lectura, porque la primera vez que se lee, no mantener una altura no digamos de Everest, pero digamos, ya que estamos en la época recto del poco, que por cierto anda haciendo travesuras ahora, sino a nivel del Cerrito del Carmen. Eso es suficiente. Y es difícil. ¿Por qué? Porque el lenguaje ha cambiado. Se ha desarrollado, ha adquirido nuevos significados para bien o para mal. Además, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Como no tengo que decir que no es mío, sino que es Neruda, porque casi que sería una ofensa para ustedes, ¿verdad? El libro que hoy comentamos tiene la característica, como debe decir, que los libros tienen de la altura intelectual de los que los escriben. Entonces, la altura
conceptual de sus frases, de sus términos, dificulta y a veces impide la comprensión de los que lo tienen que entender ahora. Esa es una realidad. No estoy diciendo que bueno, pero así es. Ahorita sobre todo con las redes sociales, que tienen demasiadas facetas malas por pocas buenas, porque se usan para temas absurdos, para la divulgación de mentiras, de exageraciones, de calumnias, o el atroz agravante uno, ser considerados como la verdad más verdadera, y la segunda, como estar escondidos en el anonimato. Son muy pocos. Entonces, no es una cuestión, ¿no? Pero esa es una cosa que hay que ver. El libro de Dios, las palabras, habla de la pervivencia histórica del pensamiento de Dios. Debe comenzarse con explicar el contexto histórico de su época. Fíjense que se ha contado una anécdota hace 2 años. Se publicó una copia de la carta del doctor Arevalo de Pena. Envió el embajador o el encargado de negocios de la embajada de la Unión Soviética en México. Y acuérdense ustedes, el lenguaje, ese tiempo era el lenguaje de la techada. Bueno, se ponían frases para ir al palacio, esas cosas. Entonces, debe comenzarse con explicar ese concepto histórico que es desconocido para la mayoría, y que yo tengo ya un nieto de 28 años, un hijo de casi 50. Y a ellos les da risa. Dice, pero lo creemos porque nos lo están diciendo, pero no puede ser posible. Entonces, lo primero es lograr el interés del lector. Y les digo, no se logra. Yo tenía dos peloteras solitas, agarré un par de frases del libro que hablaban citas de él. Y por supuesto que yo lo puedo entender perfectamente. 78 años. Pero no lo entiende. ¿Por qué? Porque estudiar lenguaje, literatura, lenguaje es un pecado. No se estudia ni la palabra, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, y tenemos a los abogados, como digo, abogados, así que puedo hacer eso, escriben con faltas de ortografía, que la sintaxis, creen que es un señor que no tiene taxis. Ese mínimo conocimiento gramatical y lingüístico en todos los niveles de educación es un factor terrible que hay que tomar en cuenta para tener la éxito de lo que se tiene que hacer. Es dar a conocer a un gran pensador de Guatemala, lo cual no quiere decir que la gente tiene que estar de acuerdo con lo que él pensaba. No, esa es otra cosa. Pero que es un gran pensador, lo es. Hombre de su época.
Les quiero contar una cosa. Fíjense que en este libro, la historia intercultural de Guatemala, tiene 113 páginas, se está explicando. Empieza diciendo las grandes culturas precolombinas, el esplendor y la caída, y termina en el último capítulo, dice, vamos a ver, es que no lo guardé. Guatemala intercultural, de la pesadilla del presente al sueño del futuro. Y eso lo señala bastante. Siento Roberto, estoy seguro que le costó bajar. Ahí sí lo coloco. Y fíjense que al final dice cosas como esta. Dice, también es nuestro deber velar por que las relaciones interétnicas se democraticen, hablando de ese tema. Lo cual no se logra mediante posturas que dividen a indígenas y ladinos como dos culturas totalmente diferenciadas, sino mediante una cultura intercultural. Yo diría que ahorita las posturas deben ser interideológicas. Aquí nosotros, sé que con esta frase les pueden dar aquí a las 4 de la mañana, ¿no? Pero solo para mencionarlo. Y dicen que se respete todas las formas posibles de mestizaje que se dan entre nosotros, así como el derecho de otros a practicar nuestras especificidades culturales. En Guatemala todos somos mestizos. Los ladinos, los indígenas, los mayas, entre comillas, e incluso quienes dicen que son blancos, entre comillas. Lo que pasa es que nuestro mestizaje es múltiple, diferenciado y variable, por eso no se renueva. Fíjense, bueno, eso yo creo que sí lo puede entender un joven que esté interesado. No todo eso. Pero ese es un lenguaje asequible. Y eso es lo que hace, el valor que creo yo que tiene. Y les quiero decir una cosa porque ya me pasaron mis 10 minutos y no vamos a pasar con dos cosas de qué pasa con el lenguaje cuando es complicado. Un médico le dice al paciente, tiene dolor en el músculo esternocleidomastoideo, que va del esternón y a la clavícula hasta la apófisis mastoide del cuerpo temporal. En vez de decirle, tiene molestias en el cuello y por eso no puede mover la cabeza. No hay que dar una clase para explicar esas cosas complicadas. Las cosas complicadas hay que complicarlas simplemente. Y termino, porque ya a veces me puse desgraciadamente contando las dos cosas. Se me ocurrió, con motivo de Asturias, hacer un libro no sobre Asturias, sino sobre el lenguaje de Asturias, que tiene, digamos, casi 100 años. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar qué palabras tenía que poner ahí para explicar? Y eso, pues hablé con mis nietos y les dije les dije que les dieran a uno de sus amigos un libro de Asturias y que dijeran en un listado cuáles palabras no entendían. Esas son las que expliqué. Y después expliqué que son las figuras literarias que se necesitan. Eso ya fue en la segunda edición. Y termino diciéndoles
pequeña anécdota siempre de la simpleza del lenguaje. Resulta que un campesino llegó con el doctor porque tenía hemorroides. Entonces se sintió en la universidad. Salió. ¿Qué te dijo el doctor, mi hijo? Le dijo que pusieras un supositorio. ¿Eso mismo? No sé. ¿Vos no sabés? No. Anda a preguntarle al doctor, anda, me dice, siempre mandando a la señora, bueno, se va a enojar el doctor. El doctor dice, bueno, ¿sabe qué? Póngase ¿cómo se dice? Eso fuera. Póngase primero empieza por el supositorio, después le dice, mire, el supositorio es una cosa que usted se pone en el recto. Dice que en el recto, eso es, así. ¿Qué parte se me enoja? ¿Qué dice? Dice que parece el alma. ¿Y qué me vas a andar? Regrese. Necesito, pues, ¿qué te dijo el doctor? Que me lo meta en el hay que entender, hay que confesar muchas cosas, que la gente entienda. Si no, pretendía ya para el doctor en la formación, los virus es uno, ese es un problema. Los abogados también lo hacen. Así que termino pues diciéndoles que en los 80 años pasados, desde el 44, creo yo, es necesario desesternalizar los conceptos y las ideas con frases cortas y entendibles. Kaletak Bastanichan, Kaletak Chapelata, Masaya Choche Kumilesh. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto y un honor venir a externar o a compartir algunas ideas, algunas situaciones que me dejó o que nos deja o que nos puede dejar el acercarnos a leer este libro que muy profesionalmente y desde las ciencias sociales nos regalan Marcio Factori y que en paz descanse Mario Roberto Morales, a quien yo sí conocía así de vista y que no compartía algunas cosas sobre su modelo intercultural. Ya, tenemos muchas razones, pero no vamos a discutir a Mario Roberto, sino vamos a discutir el documento. El libro en sus 4 partes nos presenta de una forma dialógica, que no significa de una forma fácil, sino como una especie de conversación profunda. La vida y pensamiento, práctica, política, social y económica de alguien olvidado por todos nosotros, como hemos olvidado a mucha gente más. Mañana, 25 de febrero, se conmemora el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado y
Y seguro que nos hemos olvidado de muchas víctimas del conflicto armado. En Guatemala tendemos mucho a olvidar a aquellos que indistintamente de qué ideología sean, nos dejaron algunos caminos, nos trazaron ciertas sendas, nos dejaron algunos pensamientos, nos dejaron algunas ideas que son importantes todavía hoy recordarlos. Y como decía Mario Antonio Sandoval, decía, y hacerlo hoy y discutirlo con palabras de hoy, en contexto de hoy, que nos diga, así como los católicos y evangélicos discuten la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Desde la realidad de hoy, o así como muchos pensadores mayas están discutiendo también el Popol Vuh. Hay unos compañeros hoy que están discutiendo de una forma diferente, digamos, o más actualizada el Popol Vuh. O sea, creo que ese es lo rico de estos documentos. Sobre todo cuando en países como los nuestros, que somos dados, como digo, a no pensar ni a reivindicar a esos hombres y mujeres que quisieron labrar una Guatemala diferente, una Guatemala más humana, una Guatemala donde existiera o hubiera más justicia social, donde la brecha entre ricos y pobres no fuera tan larga, donde no fuera pecado hablar de reforma agraria, donde no fuera pecado hablar de diferencia de género, por ejemplo, donde no fuera pecado hablar de que yo soy diferente al otro. Yo creo que eso es importante de rescatar del pensamiento de Guillermo Torrello. El libro nos presenta a Guillermo Torrello como una persona de clase alta, de la burguesía cafetalera. Pero a pesar de ser de clase alta, a pesar de ser de alguien de esa clase, pensó en su país desde una visión patriótica diferente de los patriotas que quisiéramos tener hoy, no de los patriotas entreguistas como los que hoy vimos en El Salvador, hablando que Guatemala es una violencia, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante ir pensando en esta gente que dejó bastantes cosas. Indistintamente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con su pensamiento político y ideológico, o la postura que jugó en la revolución del 44 al 54, y todo su pensamiento, como lo narra el libro, hasta su muerte. Es alguien que nos presentan a alguien que quiere terminar, o por lo menos invita a dejar una ruta para terminar con la explotación, con la pobreza, con la miseria en la que vivían en ese momento los pueblos y la que seguimos viviendo hoy. Es ridículo que según el mapa de Cegeplán todavía aquí en Guatemala vivimos el 90% de pobres y extremadamente pobres. Asumo. Una Guatemala como la que tenemos. Y ya la revolución del 44 nos estaba ya diciendo, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Hay una brecha grande, hay una desigualdad total. Nos presenta a un personaje o una persona evidentemente intelectual, como decía, de clase alta, pero con conciencia social y que rompe con la tradicional actitud de la clase alta de explotar, de expoliar, de colonizar, de oprimir y de reprimir, y más. Nosotros a veces estamos acostumbrados a ver fotos antiguas de gente que carga café en la espalda, ¿verdad? Y decimos, eso ya pasó, no es cierto. De donde yo vengo, 210 kilómetros, tuve que salir de mañana para estar acá. Todavía la gente carga en el hombro el café y todavía les pagan con sal y café. O sea, todavía en las fincas. O sea, la situación no ha cambiado. Del 44 que tengamos acuerdo de paz, que tengamos acuerdo agrario, que tengamos esto, la situación. Entonces, por eso creo que es importante ver a un Torrello en este libro, en sus pocas páginas que tiene, y ahí acercarse a los documentos que los compañeros y los amigos aquí revisaron, a un Torrello comprometido con su país, un
un Torrijos comprometido con la dignidad de los empobrecidos de Guatemala, criticando a su misma clase por su comportamiento imperialista, incluso y diciéndoles esto, que son y están construyendo una cultura yanquimalteca. Se ve algo así como pensando viviendo en Guatemala, pero pensando que estamos en Miami, ¿verdad? Eso es lo que plantea el documento, es lo que plantea el libro. Un Torrijos que se sustenta desde su intelectualidad con bases académicas y científicas. Se convierte en un personaje político, diplomático, ético y revolucionario que no se le puede entender desde su pensamiento anticolonialista. O sea, hay que entenderlo de su pensamiento colonialista, no de su pensamiento entreguista. Así se dice, no de su pensamiento entreguista, no de su pensamiento condecorando al malo, por ejemplo, ¿verdad? Sería un pensamiento anticolonial, antiimperialista, anti-yanqui, y que son el pensamiento que debería de llevarnos a ir pensando para ver hacia dónde vamos a desentrampar la situación del país. Torrijos, según el documento, se opone al monopolio, a la corrupción, a las mentiras de la iglesia de esa época, a las mentiras de la burguesía guatemalteca, a la expropiación de la UFCO, a la intronización de la CIA y al papel indigno y mezquino que en ese momento juega el ejército guatemalteco. O sea, es interesante, o sea, en pocas líneas nos lleva a ese documento. Es un Torrijos que va a defender los cambios que vienen de una propuesta revolucionaria. Y esto es bien interesante. El documento dice que él mismo está consciente que no son cambios comunistas. Son cambios de un capitalismo burgués, de un capitalismo diferente. Yo no sé si hoy se puede hablar de un capitalismo humano, yo no creo, pero en ese momento se hablaba ya de un capitalismo moderno, no un capitalismo expoliador, un capitalismo diferente. Y precisamente por eso él se va a poner, y en sus discursos ante la OEA va a decir: mire, nos están acusando de ser comunistas, pero nosotros no somos comunistas. Y por eso llama a los militares traidores y los llama como infames. Y le dice a Estados Unidos y le critica a los Estados Unidos su intervención en la contrarrevolución. De tal suerte que Torrijos se le puede considerar entonces un antiimperialista en todo sentido. Y porque exige la no intervención de Estados Unidos, y esto es interesante, y convoca no solo a los guatemaltecos, sino que a toda América Latina a defender la revolución guatemalteca. Podríamos ponerlo al nivel de Martí, al nivel de Bolívar, porque va a proponer la construcción de la patria grande. Y cuando habla de la patria grande dice: miren, la revolución guatemalteca es un ejemplo y puede ser un ejemplo para América Latina. Y sigue siendo un ejemplo. Cuando yo paso por el sur, la revolución del 44 es un ejemplo. Se estudia en las universidades de América del Sur. Aquí no se estudia, no sé si ya en la universidad todavía se estudia, pero aquí no se estudia. Aquí no se estudian ni los documentos de la Comisión de Sobreesclarecimiento Histórico. Yo acabo de escribir un medio ensayo sobre una masacre en mi pueblo y decía, a la gente decía: miren, ¿será cierto esto? Todavía dudamos. Yo creo que eso es lo interesante de este documento, que en pocas páginas nos invita a ver y a entender y a entrar a la vida de Guillermo Torrijos. Para Torrijos negar la reforma agraria es un paso fundamental o construir la reforma agraria es un paso fundamental para la dignificación del guatemalteco. Y es lo que hoy seguimos pensando. Cuando los pueblos indígenas hablan de recuperar sus tierras, recuperar sus territorios, está hablando de... O sea, sigue siendo actual, aunque la clase burguesa diga no. Torrijos dice: es importante ese paso para dignificar al pueblo guatemalteco. No está diciendo a los indígenas y campesinos, al pueblo guatemalteco. ¿Sí? Impresionante. No está haciendo separación entre indígenas, campesinos, y está diciendo pueblo guatemalteco.
¿ya? Y dice, y critica igual al imperialismo porque dice que en vez de apoyar la revolución agraria o la reforma agraria, quiere exterminar al campesino como un acto de colonialismo, quiere exterminar al guatemalteco, quiere exterminar a los revolucionarios. Y por eso denuncia el plan expansionista y el plan entreguista que hacen los malos guatemaltecos, los antirrevolucionarios, aquellos que hasta hoy no quieren que Guatemala salga adelante. Con muy poco tiempo, en este sentido, entonces, el libro nos invita a apreciar a Torriello en su praxis política, primero como militante en las jornadas de 1944, como estadista en el marco del desarrollo de la Revolución del 44 y su exilio desde el 54 hasta su muerte. Y entonces nos presenta, como vuelvo a repetir, un Torriello político, económico, académico, científico, de los que hoy queremos, de los que hoy necesitamos, de lo que hoy nos surge. Diplomáticos que defiendan a Guatemala, no que entreguen a Guatemala. Diplomáticos que hoy defiendan a los migrantes allá en Estados Unidos. Seguro que si fuera Torriello estaría defendiendo a los migrantes. No estaría así diciendo, bueno, pues vamos a traer y ya listo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso va a ser el diplomático de la dignidad, el diplomático de la revolución, el político, el diplomático y el intelectual con ética, no el que vende su conciencia, el que vende su conocimiento. Para él, entonces, dignidad va a significar que todos coman, que se acabe la ignorancia, que se termine la desnutrición, que se distribuyan las riquezas del país de forma igualitaria, que los recursos y bienes de los territorios no se subasten al mejor postor, que se respete el derecho a la tierra y al territorio que tienen los pueblos originarios y campesinos, y por eso se va a oponer a la explotación extrema. En fin, para terminar, el libro nos presenta a Guillermo Torriello entonces como un defensor de la revolución, no como comunista, sino por el hecho de tener conciencia humana y social, y que finalmente lo podríamos presentar como el verdadero político y patriota que defiende no solo la soberanía del país, sino la dignidad de todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, estimado público. Pues esta tarde, como las tardes en que suelen presentarse libros, pues son tardes o días especiales, porque sin duda alguna aportar ideas y aportar academia desde esa perspectiva en un país como el nuestro, pues sigue siendo un privilegio para quienes tenemos acceso a estos nuevos conocimientos, pero también para quienes escriben. Y en ese sentido, pues quiero agradecer el hecho de que me hayan invitado para aprender más, para presentar esta obra que hoy nos reúne a todos acá, para pues decir que me enorgullece estar en la presentación de un libro que viene elaborado desde pensamiento crítico, con intelectuales orgánicos muy capacitados, pero también muy éticos y que se han convertido en referentes morales, y que no está de más decirlo, estar siempre en este recinto Luis Cardoso de Aragón, de la Embajada de México, un pueblo hermano y un pueblo amigo, pues también denota estar en un espacio en donde nos une no solo una historia en común, sino también una historia de lucha y de compromiso. Hoy es un saludo especial para el señor embajador y también para el señor embajador y amigo, el doctor Nazario, embajador de la hermana República de Cuba, dos países hermanos que hoy están presentes en esta tarde, que han dado exilio, pero que sobre todo han dado lección de ética y compromiso por un mundo mejor. Vean, mi interpretación de la obra, pues es una interpretación que no deja de tener mucha emoción. Y mucha emoción porque los libros, como es en este caso, esta obra que ustedes ya tienen en sus manos, pues no pueden pensarse al margen de quien inspira la obra. Ya lo decían mis dos antecesores, amigos también respetados, pues es
Guillermo Toriello Garrido, conocido en aquellos ámbitos muy familiares y quizás de amigos muy cercanos como Willy Toriello. Digo esto porque muchas veces hablamos del proceso revolucionario y se confunde su papel con el papel de su hermano que estuvo en el triunvirato de la revolución y que era el ciudadano Jorge Toriello Garrido. Hago esta salvedad porque si alguien lo explicitaba Máximo, en la historia tradicional de nuestro país, si bien nos corresponde o si bien tenemos la suerte, se minimiza el proceso de la revolución porque en la mayoría de los casos está totalmente y deliberadamente ausente. Los libros de historia tradicional con los cuales leímos y aprendimos aquellos estudios sociales seguían omitiendo esa parte de la historia y aquellos libros que se atrevían a mencionarla escribían 2 o 3 líneas biográficas de cada uno de los presidentes. Pero también sé decir que esta obra tiene la inquietud y tiene el sello de sus autores. ¿Y por qué no hablar de ellos? Un Mario Roberto Morales, académico, literato, pero sobre todo un científico social orgánico comprometido con su país y con su pueblo. De un Factor Méndez, que ha tenido una congruencia en su lucha y que hoy se expresa, su visión y su mirada está puesta en esta obra. Un Marcio Palacios, querido y respetado amigo, exdirector de la Escuela de Ciencia Política, con quien tuvimos algunas realizaciones y muchos sueños por ver que tanto nuestras escuelas, 2 de ellas, la Escuela de Historia y la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, unidas para poder hacer un discurso profundo y comprometido de esas ciencias sociales que ameritan y que merecen el pueblo de Guatemala y nuestro país. Es decir, que una obra como la que hoy tenemos acá no puede verse al margen de su contexto, no puede verse al margen de sus autores y no puede verse al margen de quien le inspira. ¿Y quien le inspira? Guillermo Toriello, como ya lo dijo muy bien Máximo, da un giro a su postura de clase social y se asemeja con ello a los grandes y a esos grandes de América Latina, dentro de los cuales destaca un Fidel Castro, dentro de los cuales destaca un Che Guevara, dentro de los cuales destaca años atrás un Simón Bolívar, dentro de los cuales destaca un José Martí, un Allende y muchos políticos que han dado ese giro para convertirse y para tener la mirada más humana en las necesidades del pueblo o de los pueblos, porque están conscientes y porque saben que la historia de cada uno de los países del mundo, pero sobre todo de América Latina, ha sido una historia de mucho dolor, de mucho drama, de mucha violencia, de mucha sangre y sufrimiento. Cuando hablamos de Toriello y lo vemos a través de la óptica de estos académicos, nos damos cuenta y reafirmamos que hoy más que nunca la historia del país necesita ser vista desde una perspectiva holística. Toriello es uno de los funcionarios más importantes de los gabinetes revolucionarios. Hay otros importantes que el CELAC los abordó en su momento, un Manuel Galich. Hay otras figuras que en ese momento también eran muy jóvenes y que dejaron una huella profunda en el tema de la educación, por ejemplo, un Carlos González Orellana, un Alfredo Guerra Borges en el campo de la economía. Y este libro nos dice y nos abre ese espectro de decir, la revolución la identificamos con las figuras presidenciales, el doctor Juan José Arevalo y la figura de Jacobo Arbenz Guzmán.
Pero quienes formaron esos equipos de trabajo y llevaron a cabo aquellos proyectos políticos que, si bien es cierto, ya habían sido construidos en gran medida por las necesidades del pueblo, cuando Juan José Arevalo se le pide que venga de la Argentina para liderar ese proyecto, esas ideas, esas necesidades ya formaban parte porque habían sido sistematizadas desde pensamientos como el de Toriello. Por eso, esta obra también nos invita a pensar que hay una necesidad urgente de retomar una política editorial que publique estos textos propios de la Revolución, pero una política editorial. Estos esfuerzos deben de articularse para que no se publique un libro por allá, otro libro por allá, otro libro por allá, sino que sean parte de toda esa política que estructure el pensamiento revolucionario y que le dé a conocer a las nuevas generaciones esa riqueza que hoy todavía llega de diferente forma y con diferentes matices y luces a la Guatemala actual. Fíjense qué interesante que hasta esa, diría yo, cualidad tiene la obra. Porque si hablamos de rigurosidad, la tiene una rigurosidad académica, teórica, metodológica, pero sus autores han sido tan democráticos con su pluma que han también desafiado aquellas reglas que la escuela norteamericana de psicología ha tratado de ponerle a las actuales ciencias sociales con esas formas de citar a través de esos estilos APA. ¿Se dan cuenta que hoy la academia está también cercada y está siendo limitada cuando se nos dice que hasta la forma de citar los libros y las obras tienen que obedecer a ciertos parámetros internacionales? Aquí los autores desafían, y es parte de las cualidades de este texto. Ponen notas al pie de página porque son necesarias aclarar ideas. Ponen las referencias porque hay que tener la rigurosidad científica. Pero en términos teóricos y términos metodológicos, la obra es un diálogo constante, inacabado, abierto, que nos provoca dudas y más dudas al estilo de la metodología de Sócrates en la antigua Grecia clásica. La lectura es un debate con autores hasta como Nietzsche, Fromm, autores guatemaltecos como Figueroa Ibarra, Severo Martínez Peláez, Pinto Soria, Julio César y muchos más que están aquí presentes en este diálogo, acrecentando lo que Toriello deja con la congruencia de su vida, entre lo que piensa y lo que hace, lo que en las ciencias sociales hemos llamado como la praxis social. Y otro aporte, quizás muy significativo, para que este texto se lea en las aulas universitarias, y no solo allí, sino que sea un libro, una obra que se preste para discusión abierta y sea un debate permanente, es el concepto que Toriello tiene y los colegas lo despliegan totalmente de lo que en ese momento eran las relaciones internacionales. Un canciller de la dignidad, un referente ético y moral. Imagínense, alguien que, si bien tenía una formación en las ciencias jurídicas, era un estadista, era alguien que sabía del derecho penal, pero su fuerte, su posibilidad de hacer esas relaciones internacionales y comprender que este concepto en ese momento de los años 40 y 50 era un concepto que se estaba transformando, y él ya tenía una visión crítica del concepto de las relaciones internacionales. Trataba de jugar no solo con la geopolítica de los demás países que venían experimentando lo que había sucedido con la Segunda Guerra Mundial
y el proceso que se empezaba a abrir con la Guerra Fría, sino también miraba hacia adentro. Y era un conocedor, y era un activista y luchador por tener una concepción armónica de la geopolítica hacia afuera y de los problemas hacia lo interno. Además, en esa concepción de las relaciones internacionales tenía algo peculiar, y es que su capacidad intelectual lo llevaba a pensar que había cambios de sistemas, y él lo tenía muy claro. Él sabía que la economía imperialista del mundo estaba cambiando, los procesos sistémicos estaban cambiando, y sabía proyectarse. Es decir, su concepción de las ciencias sociales era prospectiva, porque tenía la capacidad de ver al futuro a los países y se basaba en las causas y las consecuencias, sobre todo históricas, que había vivido Guatemala y América Latina en muchos países con características similares. ¿Y qué les puedo decir desde mi condición de historiadora? Este libro, desde mi condición y mi perspectiva, desde mi óptica de historiadora, es un libro que hace un recorrido, sin serlo, hace un recorrido por los momentos políticos y por las aspiraciones e ideales políticas, y estos maravillosos autores nos van guiando desde la perspectiva del pensamiento de Toriello, nos van adentrando para buscar categorías como por ejemplo el de la solidaridad de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos, la independencia de los pueblos, y además incorpora categorías que las tocan como referentes de aquella época en donde ni mujeres ni pueblos indígenas eran sujetos protagónicos de una historia escrita en papel. Porque hay una diferencia: la historia escrita y la historia real. Y Toriello lo que hace es encontrar esos sujetos protagónicos que son los verdaderos actores de la historia de Guatemala para poderlos presentar en sus discursos, en sus libros, en su obra, estando convencido plenamente de ello. La soberanía nacional, su gran ideal de la soberanía nacional, y como ya se decía acá, pregonándola y denunciándola, los atropellos que se estaban cometiendo, los abusos que se estaban cometiendo, y sobre todo el gran abuso cometido con esa intervención de 1954. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de esta obra maravillosa que me encantó desde su título? Imagínense, universalidad del pensamiento político de Guillermo Toriello Garrido, universalidad de su pensamiento. Y los autores nos proponen fundamentalmente tres cosas, con un método muy apropiado, que es el método de la inducción basado en documentos, hasta ahora muchos de ellos inéditos, fuentes de archivo, documentos aparte de sus obras. Es un constante diálogo y es un laboratorio exquisito para poder reconocer con mayor profundidad ese proceso revolucionario. Y cuando hago referencia al término de la universalidad, es porque reconocen en Guillermo Toriello a un intelectual que está consciente de los problemas estructurales e históricos del país: la desigualdad de la tenencia de la tierra, las injusticias sociales, la pobreza y pobreza extrema,
la incapacidad de sus gobiernos dictatoriales que se venían sucediendo desde el siglo XIX fundamentalmente y principios del XX para poderle dar soluciones a esos problemas torales del país. Pero aquí viene la otra faceta, y es la faceta del estadista y la faceta del canciller de la dignidad. En un segundo momento, Toriello se atreve con esa valentía que lo caracterizó y con esas palabras elocuentes, puntuales y sin temor alguno, a decir que las instancias o los organismos internacionales que estaban surgiendo en los años 40 y 50 no eran más que los tentáculos del imperio norteamericano para tener control, defensa y tener sometidos a los pueblos, en este caso de América Latina. La ONU, la OEA, se atreve a decir, a refutarlos y a decir verdades, hasta en ese momento calladas, olvidadas, temerosas. Este libro, pues con un lenguaje que yo diría es contundente, un libro sin miedos, un libro con fuerza, un libro con elocuencia en la palabra escrita, un libro que estimula el desarrollo de las ciencias sociales, desde ya nace para convertirse en un referente, en una lectura que además de obligatoria va a ser placentera, porque plantea verdades rigurosas sin perder esa capacidad de tener un lenguaje accesible. Este libro reivindica al pueblo de Guatemala, como lo reivindicó y lo sigue reivindicando el pensamiento de Guillermo Toriello. Guillermo Toriello vive a través de nosotros, como muchos de esos pensamientos o pensadores con ideas democráticas. Y además, es un libro que hace un recorrido histórico y llega con interpretaciones hasta el día de hoy. Hace señalamientos importantes a lo que hoy Guatemala está viviendo. Reconoce el papel de los pueblos originarios o pueblos mesoamericanos. Reconoce el liderazgo de los 48 cantones y reconoce que es un libro que se posiciona frente a esa historia tradicional que tanto daño ha hecho al evitar los temas de la memoria histórica que nos competen a todos los que queremos un país diferente, un país más justo y un país más humano. Por lo que en estas páginas dice, y por ese maravilloso regalo que nos da Mario Roberto, que nos da Marcio Palacios y que nos da Factor Méndez, una y mil veces más, que viva la revolución, que vivan los hombres y las mujeres revolucionarios y que viva el corazón que es y está en el pueblo de Guatemala. Muchísimas gracias. A mí me toca la parte más emotiva y más compleja. Yo aquí tengo 2 notas, pero detrás de estas notas quisiera hacer una contundente denuncia. Resulta ser de que el libro arriba dice colección de ciencias sociales. Esa colección de ciencias sociales, Mario Roberto la hizo en la universidad. Fueron más de 36 textos que se tiraron a la basura. Y abajo dice
Centro de Estudios Latinoamericanos Manuel Galichi, que también lo tiraron a la basura. La primera nota viene de Costa Rica y la hacemos pública porque creemos que debe ser pública. Buenas tardes a todos, académicos, familia, amigos y público en general. Hoy queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los coautores por la dedicatoria y el homenaje póstumo a Mario Roberto Morales en su libro Universalidad del Pensamiento Político de Guillermo Torriello. Gracias por el cariño, la admiración y el respeto hacia Mario Roberto, un intelectual polémico en este país que tanto amó y que al mismo tiempo tanto le dolió. Mario Roberto explicó su país y el mundo a través de la práctica del pensamiento crítico. Como bien señaló el doctor Factor Méndez en su artículo publicado en La Hora después de su fallecimiento, un columnista de pluma punzante, polémico, sagaz, audaz, en ocasiones mordaz, pero siempre intenso y con gran profundidad de análisis. Su estilo literario y académico le valió cosechar con facilidad simpatías, adeptos y amigos, así como también detractores, adversarios y enemigos. Nos conmueve profundamente saber que este libro fue uno de los últimos trabajos en los que nuestro padre participó antes de fallecer. En sus primeras etapas contribuyó al desarrollo de lo que los autores han denominado los nudos metodológicos de la investigación, que abordan la criticidad, conflictividad, radicalidad social e historicidad del pensamiento de Guillermo Torriello. Hasta el día de hoy, Torriello sigue siendo un referente en la defensa de la soberanía establecida en la Constitución Política de la República, razón por la cual se le conoce como el canciller de la dignidad. No cabe duda de que Mario Roberto fue un admirador y divulgador del pensamiento de Torriello, pues compartía su visión ideológica y su lucha por las causas populares y el bienestar de las mayorías en su país. Reconocemos y valoramos el rigor intelectual de los tres autores que han llevado a cabo esta obra. De parte de mi hermana y mía, los felicitamos por esta valiosa publicación. Firma Anaís y Mayarí, hijas de Mario Roberto. Y aquí viene la crítica, porque la debo hacer. En primer lugar, valorar profundamente que el motor intelectual de este libro es Mario Roberto. En segundo lugar, denunciar ante la Universidad de San Carlos de Guatemala que tanto el CELAC como la colección fueron tirados a la basura por la política conspirativa de derechización desde el año 1918. En tercer lugar, desde el CELAC, donde Mario Roberto trabajó, introdujo algunos temas que no hemos entendido. Él hace 18 años hablaba de BRICS, ahora se habla de BRICS. Él planteó el Estado plurinacional desde la alegalidad, cosa que nadie hizo en este país y lo profundizó. Él también luchó, al igual que la colega, por la inauguración fallida, y esta es otra denuncia
de la Facultad de Ciencias Sociales dentro de la Universidad de San Carlos, que no existe. Fue el cerebro de la muralización del edificio M5, que tiene todo un contexto profundo de historia, de crítica y de propositivo. Y elaboró la colección inédita que nadie ha logrado dentro de la universidad de una colección de ciencias sociales. Sus últimas palabras en la Casa de la Zona 3 fueron: Marcio, en lo que viene de aquí en adelante, nuestra mejor arma política será lo académico. Paso a otra nota. Esa nota viene de La Habana. Saludo y felicitación. Un fraternal saludo desde La Habana, Cuba, en donde coincidieron, no por casualidad, sino por convicción revolucionaria y compromiso patriótico, Manuel Galich, Alfonso Babo del País y Guillermo Tobío, quien viviera sus últimos años de fructífera vida en la tierra de Martí y de Fidel, desde donde les enviamos nuestra felicitación por este nuevo logro en homenaje a la trayectoria de quien ha sido hasta la fecha, y esto es importante señalarlo, el primer canciller de la dignidad de América, citado por Saúl Roa, y en otros países conocido como el canciller de la dignidad. Esta publicación, que destaca la universalidad del pensamiento político de Guillermo Todiello, es resultado de un meritorio esfuerzo que da continuidad a otros previamente realizados, como el hermoso homenaje preparado en Costa Rica por Codeuca, gracias a la iniciativa de Factor Méndez, así como al empeño que pusieron Mario Roberto y Marcio para lograr la constitución de la cátedra Guillermo Todiello y la reedición de su obra política. Esfuerzos mancomunados de los autores de este libro, coherentes con la admiración y respeto a la personalidad y trayectoria del inclaudicable patriota y antiimperialista Guillermo Todiello Garrido, cuyo mayor mérito, y esto es importante subrayar, fue asumir una posición de clase al lado de la justicia social, en contraposición de su origen de clase. Nuestra felicitación y gratitud a los coautores de este libro, que esperamos sea el primero de muchos otros que rescate la memoria histórica de quienes con firmeza y compromiso patriótico defendieron en todos los ámbitos nacionales e internacionales la dignidad y la soberanía de nuestra querida Guatemala. Firman Esperancita, su compañera de vida por más de 36 años, y Brenda Toriello, llamada por Guillermo como su hija espiritual. Y aquí viene, alguien me dijo en México, pero hay que hablar algo diferente. Y aquí yo propongo un debate profundo, serio, académico, más allá de lo ideológico y de lo político. Primero, esa ruptura de clase social nos tiene que llamar mucho la atención en una Guatemala donde no hay ruptura de clase social, y por eso estamos como estamos. Segundo elemento, Guillermo Todiello no es solo, y esto lo digo en voz alta, no es solo el canciller de la dignidad de la revolución, es el canciller de la dignidad de América. Segundo, es el canciller de la revolución y uno de los estadistas de la revolución, al igual que Galich. Tercero, es canciller de la insurgencia de este país.
Y eso no es fácil de conocerlo, y gracias a Zurdo, porque nos lo sugirió. Canciller de la dignidad, de la revolución y de la insurgencia. Nadie de la URNG puede objetar eso. Tercero, ya lo señalaba la doctora, Guillermo Toriello es un estadista, y no por lo que hizo en la revolución, por lo que hizo en el mundo. Ya acostumbrémonos a hablar de Toriello como estadista, porque es actual todavía su pensamiento. Y una mención honorífica a sus prologuistas. ¿Quiénes fueron sus prologuistas? Manuel Galich, Luis Cardosa de Aragón, Julio Gómez Padilla y Alfonso Bárbaro Páez. Nos deja un gran ejemplo y una gran cátedra con el tema de la teoría de la diplomacia que hoy lamentablemente juega la doble moral, a la triple moral en este país. Y quisiera contar una anécdota. En agosto de 2024 fuimos a desempolvar los archivos de Toriello. Nos encontramos una vasta obra, inmensa obra, pero sobre todo descubrimos, y eso también hay que traerlo a Guatemala, una rica poesía. Es decir, Toriello era poeta. Tal vez esto no lo sabíamos, pero es importante rescatarlo acá. Entonces, les agradecemos, y ahora quisiera pasar el micrófono a mi colega, Pastor. Muchas gracias. Como coautores de este libro, queremos aprovechar este momento simbólico e histórico para elevar una petición pública, particularmente a las autoridades de gobierno, que muchos de ellos fueron invitados, pero que no los vemos entre el público. Y es la siguiente petición. Le solicitamos al gobierno guatemalteco actual que a través de los medios y de los canales correspondientes tramiten la extradición de los restos de Guillermo Toriello Garrido para que sean repatriados a Guatemala. Oportunamente vamos a hacer entrega de una nota formal ante las autoridades de gobierno ratificando esta solicitud que hoy hacemos público. Esperamos contar con el apoyo de diferentes ciudadanas y ciudadanos para que no sean únicamente las firmas solicitantes de los coautores o de los comentaristas del libro. Aprovechamos también la oportunidad para reiterar nuestra enorme gratitud a la Embajada de México, al señor embajador, a la señora ministra presente en este acto, por habernos facilitado el local y el espacio para la presentación de este libro. Nuestra profunda gratitud a todas las personas que se interesaron y aceptaron la convocatoria que hicimos a través de la invitación que circuló. Y reiterar nuestro profundo amor a nuestras hijas, a quienes hemos dedicado esta publicación. Muchas gracias a todos. Por último, queremos hacer una entrega formal
a los excelentísimos diplomáticos que nos acompañaron, la señora ministra de la Embajada de México, para que haga el favor de entregarse al señor embajador, y al distinguido embajador de la República de Cuba. Muchas gracias. Y a todos ustedes les invitamos, a aquellos que estén interesados en adquirir el libro que está a la disposición de ustedes al salir de este salón. Muchas gracias a todos los presentes.